Mientras tanto, iniciemos con la información de este fin de semana, y es que a unas horas de los comicios más grandes de la historia en México, el Instituto Nacional Electoral se declara listo para este proceso. En la sede del Instituto Nacional Electoral, ya todo está listo para la jornada electoral del próximo domingo 1 de julio. En este lugar se instaló una macrosala de prensa que cuenta con área para invitados especiales, espacios para circuito cerrado de televisión, área de fotocopiado, consultorio médico y espacio para un máster de televisión. También cuenta con equipo de cómputo para apoyar el trabajo de los periodistas, 16 pantallas para la proyección de los avances de la elección y servicio de internet. Para la cobertura de esta histórica elección, en la que se elegirán más de 18,000 cargos de elección popular, se acreditaron 41 medios de comunicación, entre ellos 21 televisoras, de las cuales 6 son de corte internacional. Asimismo, el INE acreditó a 794 personas que realizarán labores informativas y a 3,577 representantes de los medios de comunicación en todo el país, incluidos 302 comunicadores extranjeros. Cabe destacar que el próximo domingo, la jornada electoral será inaugurada en la sala de prensa con honores a la bandera y la instalación de la sesión permanente por parte de los consejeros electorales. Con imágenes de Javier Cordero, Eric Pinto, 21 Noticias.